buenos días, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Como cada reunión dominical, le damos gracias a Dios. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno. Le damos gracias a Dios porque su misericordia es para siempre. Le damos gracias a Dios porque Él es siempre fiel. Le damos gracias a Dios por haber derramado su gracia sobre nosotros. Le damos gracias a Dios por las bendiciones que hemos recibido en este día. Le damos gracias a Dios por las bendiciones recibidas durante el curso de esta semana que acaba de terminar. Le damos gracias a Dios. Pero particularmente, y como en cada reunión, le damos gracias a Dios por habernos amado. Le damos gracias a Dios por haber enviado a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para salvarnos. Le damos gracias a Dios, porque a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hoy sabemos y estamos convencidos y agradecidos de que cambió en la cruz nuestra maldición por la bendición. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por haber enviado su Espíritu Santo, el cual la palabra de Dios dice que nos traerá toda verdad y todo entendimiento. Y a través de el Espíritu Santo, hoy sabemos que nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y no solo eso, se presentó ante nosotros con un cuerpo glorificado. Y a través de haberse presentado con un cuerpo glorificado, entender que esa es la promesa para nosotros. Un día cuando el Señor regrese, un día cuando el Señor vuelva a descender con poder y gloria, un día, al sonido de trompeta, el Señor regresará. Y el Señor reunirá a su pueblo. Y dice que seremos levantados y que de la misma manera que Él fue glorificado en su cuerpo, nosotros seremos glorificados. Es decir, el Señor nos dará un cuerpo nuevo. Nuevo en el sentido de que será un cuerpo que ya no será como este cuerpo que nosotros tenemos ahora. Un cuerpo que tiene un principio y un fin. Tiene fecha de caducidad. Tiene fecha de término. Pero el cuerpo que el Señor nos dará, ese cuerpo glorificado, vivirá eternamente. Y esto es maravilloso. Oro al Señor, oro al Espíritu Santo para que nos dé revelación y entendimiento de estas cosas. La palabra del Señor dice que nadie puede comprender estas cosas si no es por revelación del Espíritu Santo. Por eso esta mañana oramos pidiéndole a Dios que sea benigno con nosotros y que la presencia del Espíritu Santo sea manifiesta. Que el Espíritu Santo se haga presente esta mañana entre nosotros. Que podamos abrir nuestra mente y nuestros corazones al Espíritu Santo. Que podamos disponer nuestra mente y nuestros corazones y quitar toda distracción y todo afán, cualesquiera que éste sea. Particularmente cuando estos afanes están en relación a dispositivos como este que tengo en la mano, que nos distraen, quitan nuestra atención, nos desenfocan. Oramos para que
el Espíritu Santo nos traiga la revelación de su verdad, que es tan importante. Le damos gracias al Señor, le damos gracias por la vida de todos y cada uno de ustedes, presentes y ausentes, presentes y a la distancia. Le damos gracias al Señor. Y le pedimos al Señor no una nueva revelación, sino la revelación de su palabra, para que el Señor nos muestre, el Señor nos enseñe, el Señor nos traiga a toda verdad, que el Señor nos instruya, que el Señor rederguya en nuestras vidas para que podamos comprender y entender las cosas que necesitan ser modificadas en nuestra vida, que necesitan ser cambiadas. Oramos para que el Señor siga revelándose a todos y cada uno de ustedes. Oramos para que las peticiones de todos y cada uno de ustedes, las de esta casa y las de ustedes, sean presentadas delante del Señor, para que el Señor, conforme a su voluntad y conforme a sus propósitos, el Señor responda. Pedimos esto en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, al cual sea toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Gracias, Señor. La semana pasada estuvimos hablando acerca de un tema en el cual el Señor nos llevaba a su palabra en Mateo 6, si no mal recuerdo es en el 24, en el cual nuestro Señor Jesucristo está hablando y el Señor dice: por nada estéis afanados, por nada estéis afanados, sino sean conocidas antes vuestras peticiones delante del Señor. Hablamos sobre qué significa estar afanado. Durante la semana fue un pensamiento que el Señor trajo a mi mente y sobre el cual he estado reflexionando, que de hecho en nuestra reunión pasada mi percepción es que quedaron cosas que quizás por el tiempo, mi impresión fue que quedaron inconclusas quizás y no pudimos profundizar en ellas. Tampoco pretendo disponer tanto tiempo, el tiempo de ustedes este día, y le pido al Señor que nos guíe durante este tiempo. Preguntaba yo a mi hijo Víctor qué entendía por afanarse o por el afán, y él decía que él entendía que era como preocuparse. Y creo que básicamente esto es lo que entendemos nosotros. Algunas veces no en toda la dimensión que quisiéramos. En la palabra de Dios hay una expresión en donde el Señor visita a Marta y a María, y en un momento determinado el Señor se dirige a Marta y le dice: Marta, Marta, siempre tan afanada y con muchos quehaceres, con muchas ocupaciones. María, que se encuentra a mis pies, ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada.
Me gustaría señalar entonces que el afán se presenta cuando el corazón, nuestro corazón, deja de descansar plenamente en la providencia de Dios. Cuando nuestro corazón deja de descansar plenamente en la providencia de Dios. La preocupación viene a ocupar entonces el lugar de la confianza. Y creo que muchos de nosotros hemos experimentado esta sensación. Y entonces hablamos de que afán tenía que ver algo con la mente dividida. Y entendemos que la mente se divide precisamente entre dos cosas: entre la fe y el temor. Hablo de los creyentes. Hablo de aquellos que están caminando en la palabra de Dios. La mente se divide entre la fe y el temor. Y así como la fe, entre la obediencia y el deseo de controlar todas las cosas. Seguramente muchos estamos ahí, queriendo tener el control de todo. Y cuando van transcurriendo las cosas y no obtenemos los resultados que queremos, entonces viene el desánimo, viene la ansiedad, vienen los cuestionamientos en nuestra mente diciendo: ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no me funcionan las cosas? ¿Por qué no salen las cosas? Puede ser que la persona se esmere, se esfuerce, haga todo lo que tiene que hacer y simplemente algo no sucede conforme a sus expectativas. Si ese es su caso, yo le invito a reflexionar en esta expresión que nuestro Señor Jesucristo emplea con Marta, diciéndole: Marta, 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 siempre tan afanada y con muchos quehaceres. ¿Será que para aquellos que experimentan esta misma situación, cuando piensan que no se les dan las cosas, que no funcionan, que se esfuerzan y no obtienen los resultados que quieren, será que están afanados y tan preocupados por tantas cosas? Y el Señor dice: una cosa era necesaria hacer. Y María lo ha entendido. María está a mis pies, escuchando mi palabra. Luego entonces, luchar contra el afán implica humillarse delante de Dios, reconocer a Dios en nuestra vida, hacerlo partícipe de nuestras cosas, que Dios tome el control. Quizás eso nos falta. Aquellos que no conseguimos lo que queremos y estamos preocupados, ansiosos, quizás nos falta entender que debemos dejar que Dios tome el control. Y esto implica fe y obediencia, como lo acabamos de señalar. Cuando nos encontramos en esta situación entre la fe y el temor, entonces el estar en esa situación nos roba la paz, nos roba la tranquilidad. Y seguramente muchos de ustedes pueden experimentar al término para decir: estoy cansado, estoy cansado, estoy cansado. Quizás sea un recordatorio de la expresión de nuestro Señor Jesucristo, que dice: vengan a mí todos los que estén trabajados y cansados. ¿Cuál es el requisito? Vengan a mí, vengan a mí, yo los voy a hacer descansar. Encontrarán paz para sus almas. Y no solo eso, porque también la palabra dice que Él renovará nuestras fuerzas, que Dios dará fuerzas al que no tiene ninguna, que Dios es el que nos sostiene. Si yo conozco entonces el remedio, ¿por qué no lo aplico? Es un reto a nuestra mente, es un reto el creer para nosotros.
Y yo te diría, como alguien me dijo en otro escenario, ¿qué puedes perder? ¿Qué puedes perder si te doblegas ante Dios? ¿Qué puedes perder si ahora buscas nuevamente a Dios? ¿Qué puedes perder si empiezas a profundizar en la palabra? ¿Qué puedes perder si buscas a Dios? Y como dice la expresión, pidiéndole que aumente mi fe a través de nuestra o de mi obediencia. El estar fragmentado en nuestra mente entre las cosas que podemos y que podríamos hacer y entre las cosas que debemos y deberíamos hacer. Cada día esto se va magnificando como deslizarse por una montaña de nieve y sentimos que cada vez vamos cayendo más y más y más. Esta situación de estar entre la fe y el temor, entre la obediencia y el deseo de controlar el futuro, el apóstol Santiago lo expresa de una manera clara, diciendo: el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. ¿Qué significa el hombre de doble ánimo? Parece que da a entender que esto es el hombre que se debate entre dos circunstancias distintas, entre la fe y el temor, entre la obediencia y el deseo de querer controlarlo todo. Santiago 1:8. Por eso, la respuesta bíblica al afán no está en el ser pasivos. No te dice que seas irresponsable. No es lo que le está diciendo Cristo a Marta. Y creo que nos faltó señalar esto en nuestra reunión pasada. Jesús no está diciendo que no debamos de trabajar, que no debamos de esforzarnos, que no debamos de ser diligentes, pero nos llama a ser entendidos, nos llama a tener discernimiento de las cosas, nos llama para sustituir la ansiedad por la obediencia al Padre. Mateo 8, Filipenses 4, Primera de Pedro 5, convergen en un punto. Cuando dicen: más buscar primeramente el reino de Dios. Estamos buscando verdaderamente primero el reino de Dios y su justicia. O seguimos debatiéndonos entre aquello que pensamos bajo nuestro propio criterio y razonamiento que eso es lo correcto, y es posible que humanamente incluso sea correcto entre los hombres. Debiera detenerme y preguntarme si esto es correcto delante de los ojos de Dios. Permítame señalarles que de acuerdo a la Real Academia Española, en el diccionario, la palabra afán tiene que ver con cansancio, con fatiga, con trabajo arduo, con esfuerzo excesivo, con trabajo penoso, con fatiga, con sufrimiento. Existe una expresión en el Salmo 90:10 en el cual habla que los días de nuestra edad ciertamente son 70 años. Y dice: y en los más robustos 80. Y luego dice: con todo, los que llegan a los 80 años, con todo su fortaleza es molestia y es trabajo. Porque las cosas pronto pasan, dice aquí la expresión, y volamos. En Proverbios 12:25 dice: la congoja, acabamos de definir,
La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. La congoja tiene que ver con el afán. El afán nos produce preocupación, nos produce intranquilidad, nos hace estar desatentos en las cosas que son importantes. El Señor ya lo sabía y nos alerta y nos dice en su palabra: la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Congoja igualmente tiene que ver con preocupación. Hablamos en la reunión pasada entonces que la palabra afán viene de un vocablo que tiene que ver con el hecho de que la atención se divide, con que el pensamiento no es uno solo, sino que se fragmenta en dos o más cosas. Hay gente que quiere hacer 100 cosas y termina no haciendo ninguna, porque no se enfocan, porque no son constantes, porque no son diligentes, pero sobre todo porque no buscamos a Dios. Nuestra exhortación en este día es buscar a Dios y a través de su palabra orar para que nuestro pensamiento sea más definido, sea dirigido, que esta paz que nos deja y nos produce en estas circunstancias se vaya y nos permita descansar en el Señor. Decía: no os afanéis por vuestra vida. Por una parte queremos creer, por una parte queremos confiar en Dios, pero al mismo tiempo tenemos miedo. Y yo creo que muchos de nosotros, de ustedes, lo han experimentado. Voy a poner un ejemplo. Si alguien está enfermo, va a ver al médico y el médico le dice qué es lo que tiene que hacer. Hablando de un médico serio, honesto y confiable. Pero en la persona le asaltan las preguntas, le asaltan las dudas, le asalta el temor, y cuando sale de esa consulta está considerando otras opciones. Si es un creyente, incluso opciones que van en contra de la voluntad de Dios. Y entonces esas personas empiezan a buscar remedios alternos, cualesquiera que sean su nombre. Es decir, está calculando los escenarios y está evaluando a su juicio cuál es el mejor. Cuando la palabra nos exhorta y nos dice: ven a mí, ven a mí, ven a mí, deja de controlar todo, deja de desenfocarte, deja que yo restaure tu corazón. Porque en la medida que te llenas de ansiedad, en la medida que te llenas de inseguridad, tu corazón se va fragmentando y no encuentra la paz. Tu mente se distrae por el exceso de preocupaciones. Y repito, creo que todos hemos estado ahí. Con mucha frecuencia hemos estado ahí. Yo el primero. A veces mi esposa me invita para hacer determinadas cosas de la casa y con frecuencia yo respondo: no puedo, estoy ocupado, tengo muchas cosas que hacer. Cuando puedo tomar tranquilidad, tengo que llegar a un punto de decir: bueno, ¿y qué pasaría si sí puedo? ¿Qué pasaría si me doy el tiempo? ¿Qué pasaría si dejo de hacer cosas que tal vez no requieren la importancia y la atención que yo les estoy dando? Y habría que analizar por qué les estoy dando una importancia que no tienen. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
Filipenses 4:6 encontramos nuevamente la palabra: por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas antes vuestras peticiones delante de Dios. No quiere decir, vuélvete un irresponsable, deja de hacer lo que es importante. No. Dice, deja de preocuparte excesivamente por las cosas, sobre todo aquellas que no puedes controlar. Más adelante la Escritura habla de que si acaso podemos añadir un codo a nuestra estatura, o si podemos añadir un minuto más a nuestra vida, o quitarlo, o manejarlo como nosotros quisiéramos. Cuando nosotros podemos enfocarnos, podemos descansar en la palabra de Dios, podemos descansar en Cristo. Mira lo que ocurre. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, y la paz de Dios, y la paz de Dios, y la paz de Dios. ¿Qué vas a encontrar cuando descansas en la palabra de Dios? ¿Qué vas a encontrar cuando buscas a Dios? Paz, paz, paz. Este mundo clama por paz y paz no encuentran, porque niegan y no conocen a Dios, porque se apartan voluntariamente de Él. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, porque cuando tú empiezas a actuar así, es posible que los demás empiecen incluso a hacer señalamientos y a decirte, no entiendo lo que estás haciendo. Tal vez deberías hacer esto, tal vez deberías hacer lo otro, pero dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quiere decir que entonces podemos conciliarnos, podemos entender la mente de Cristo en nuestra vida. ¿Y qué significa tener la mente de Cristo en nuestra vida? Creo que ustedes de chiquillos hacían un ejercicio al respecto, ¿no? ¿Qué es tener la mente de Cristo? ¿Ah? Dice Filipenses 4:8, y esto puede ejemplificar ¿qué estamos entendiendo por la mente de Cristo? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en ello, si algo en ello hay digno de alabanza, en eso piensen. Platicaba con un joven y le preguntaba cosas que hemos expuesto aquí acerca de que qué es la verdad. Poncio Pilato dice, ¿qué es la verdad? ¿Y qué es la verdad? Y déjeme decirle que la palabra nos contesta en el Salmo 119, dice, la suma de tu palabra es la verdad. ¿Usted quiere saber cuál es la verdad? La suma de la palabra de Dios es la verdad. Es decir, la Biblia, el libro de libros, la suma, todo lo que dice, esa es la verdad revelada de Dios para nosotros. Y no queda ahí. Filipenses 4:9 dice, y todo aquello que aprendan, y todo aquello que reciban, todo aquello que oigan, todo aquello que vean que esté relacionado con Cristo Jesús, en las enseñanzas mismas de Jesucristo, hagan eso. Y el Dios de paz estará con ustedes. Aquí está la respuesta. Haga esto y el Dios de paz estará con ustedes. Primera de Pedro 5:6 dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Cómo empiezo para quitar este afán, para quitar esta ansiedad, para quitar esta duplicidad de pensamientos? Pedro nos dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. En otras palabras, busca la intimidad
con Dios. Y en el proceso, echa toda tu ansiedad en Él. Toda preocupación, todo aquello que divide tu corazón en el sentido de no saber qué hacer, teniendo varias opciones, dice, pon tu ansiedad sobre de Él. Primera de Pedro 5:8, lo hemos hablado antes, dice, ser sobrios y velar. Jesús dice en el Getsemaní, hace la misma expresión, orad y velad para que no entréis en tentación. Ahora Pedro nos dice, sed sobrios y velad. La expresión es la misma, orar y velar, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. En otras palabras, el causante de los pensamientos que dividen nuestro corazón y nuestra alma, déjeme decirle que tiene un culpable, que va a tratar precisamente de que usted quite sus ojos de Dios, que usted quite sus ojos de Jesús, que usted quite su tiempo de la palabra de Dios y lo sustituya por otras cosas. Y al sustituirlo por otras cosas, lo único que vendrá a su vida será ansiedad, angustia, incertidumbre. Pareciera que es tan claro. Yo no estoy diciendo que sea sencillo. Primera de Tesalonicenses 5:19 al 23 dice, no apaguen al Espíritu. No apaguen al Espíritu. No menosprecien la profecía. Examínenlo todo. ¿Qué cosa tienen que examinar? La palabra de Dios, toda la palabra de Dios. Examínenlo todo y retengan lo bueno. Y apártense del mal. Y cuando nosotros hagamos que se encienda el Espíritu Santo que mora en nosotros, si no menospreciamos las profecías escritas en la palabra de Dios, si examinamos la palabra, si retenemos lo bueno, dice Primera de Tesalonicenses 5:23, y el Dios de paz os va a santificar por completo. El Dios de paz os va a santificar por completo en su cuerpo, en su alma y en su espíritu, para que sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí estamos otra vez, cuerpo, mente, cuerpo, alma y espíritu. Recuerde que nuestra alma es donde están nuestros pensamientos, es donde se encuentra la voluntad, es donde se encuentran las emociones. Y es aquí donde recibimos principalmente los dardos de fuego que el enemigo trae sobre nosotros. El Señor nos exhorta en su palabra, y estando ahí, cuando vayas a la intimidad con Dios, Santiago 1:6 dice, pero pidan con fe, no dudando. No piense que el que duda recibirá alguna cosa. No dudando. En el libro de Lucas nos habla un poco sobre un personaje llamado Pedro. No piensen que las luchas que ustedes tienen nada más son de ustedes. Son comunes a todos nosotros. A veces pensamos que los problemas que están pasando en mi vida son exclusivamente míos, que solamente me afectan a mí. Y en el proceso viene un velamiento y no puedo entender, y empiezo yo a pensar, no, lo que pasa es que Dios ya se olvidó de mí. Lo que pasa es que yo no le importo a Dios.
Y decimos eso porque decimos, a Dios no le importa porque yo busco y hago así, pero buscas y haces en tus propias fuerzas, no buscas y haces conforme a la voluntad de Dios, conforme a los mandamientos de Dios, conforme a lo que Dios ha establecido para que le busques de manera correcta y de manera adecuada. Y nos pasa a todos. No importa tu posición, no importa tu estatus, no importa cuán erudito seas en la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, y aquel que se sienta más firme, cuídese de no caer. Es una exhortación del Señor. Y aquí está, en esta escritura, en donde el Señor habla de Pedro, y le dice el Señor a Pedro, hemos hablado de esta escritura anteriormente, Simón, 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 he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Te va a zarandear, Pedro, te va a zarandear. Ahora, quiero que piense cuál es el escenario. Este es el último día de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Está a minutos, horas de que vengan y lo apresen e iniciarse todo el proceso de la crucifixión. Y en este tiempo el Señor le dice a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido tu alma para zarandearte. Y cuando dice para zarandearte como a trigo, el trigo se zarandea violentamente, de arriba abajo, de un lado para otro, lo azotas contra el piso. No es un proceso agradable. Pedro conocía la expresión porque el pueblo levantaba la cosecha de cebada y hacían esto con mucha frecuencia. Entonces entendían lo que nuestro Señor estaba diciendo. Pero lo que quiero que piense es, Pedro, igual que los demás discípulos, habían sido escogidos. Jesús se pasó orando toda la noche antes de escogerlos. Ellos habían estado con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo predicaba y ellos estaban ahí presentes, aprendiendo las enseñanzas de Él. Estaban siendo testigos de los milagros y las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Estaban con Él cuando nuestro Señor Jesucristo estaba expulsando demonios. Estaban con nuestro Señor Jesucristo cuando nuestro Señor levantó a algunos muertos. Estaban con Él cuando los ciegos de nacimiento veían, cuando los sordos escuchaban, cuando aquellos que eran oprimidos por Satanás eran libertados. Estaban con Él. En otras palabras, uno podría pensar que estos apóstoles, incluyendo a Pedro, estaban firmes en la fe. Y el Señor le dice, pero no te preocupes porque yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro, yo estoy orando por ti. Y cuando habla aquí de que Satanás os ha pedido para zarandearte, me recuerda mucho el libro de Job. Cuando dice que al inicio que está toda la creación de Dios, incluyendo los ángeles, incluyendo a Satanás, y como que el Señor les pregunta, bueno, ¿qué están haciendo? ¿Qué han hecho? Y cada uno empieza a responder. Llegado el turno de Satanás, el Señor le pregunta, bueno, ¿y tú qué me dices? Porque recuerde que Satanás incluso es creación de Dios. Él se apartó de la voluntad de Dios. Él fue expulsado del reino de Dios. Pero aún Satanás no puede tocar la vida de ustedes y de nadie si Dios no lo permite. Cuando pregunta por Job, Satanás le dice, pues no puedo hacer nada. Tú dices que está bien, que te ama y que te busca y que te honra y que te alaba y te dedica tantas cosas porque lo tienes aquí en tu mano. Pero a ver, suéltalo para que veas cómo te maldice. Y la historia es que Satanás va y toca
toca las cosas de Job. Se cae la casa, pierde a los hijos, pierde el ganado y encima se enferma y encima sus amigos empiezan a cuestionarlo y a decirle, seguramente es porque hiciste algo. El pasaje es tan parecido a lo que Jesús le dice ahora a Pedro. Ha pedido tu alma. Ha pedido tu alma. Ahora, quisiera que reflexione en esto. ¿Por qué no pidió el alma de alguno de los congregantes que seguían a Jesús? ¿Por qué no pidió el alma de alguno de los fariseos o de alguno de los gentiles? Y déjenme compartirles un pensamiento. Mientras usted no busque a Dios, es muy probable que Satanás no agreda su vida, no intranquilice su vida. Quizás no le importa lo que haga, porque al fin y al cabo usted no busca a Dios, no reconoce a Dios. Usted ha negado a Dios si ese fuera el caso. Pero cuando usted busca a Dios, cuando nosotros buscamos a Dios, cuando vuelca su corazón a Dios, cuando busca su palabra, entonces nos volvemos un blanco para Satanás. Entonces va a venir a inquietar nuestras vidas de una u otra manera, tratando de afectar nuestra fe, tratando de afectar nuestra confianza en Dios, tratando de que neguemos a Dios, tratando de que cuestionemos a Dios. Pedro es el discípulo de Jesús. Ha sido capacitado, ha sido enseñado. Pero el Señor sabía que era necesario este paso para que Pedro definitivamente aprendiera a tener confianza plena y total en Cristo, porque todavía no tenía confianza plena y total en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque la palabra lo dice. Mateo 26:35 hay una expresión en donde Pedro, dice, aunque me sea necesario morir contigo, no te voy a negar. No te voy a negar. Y todos los demás discípulos dijeron lo mismo. No te vamos a negar, Jesús. Aunque todos te abandonen, yo no lo voy a hacer. Aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Aunque me sea necesario morir contigo, no te voy a negar. Y todos los discípulos decían lo mismo. Si me fuera necesario, insistía Pedro, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. ¿Sabe cuál es el patrón común de esas expresiones? Yo. Y con el yo no podemos ir plenamente delante de la presencia de Dios. Porque eso implica querer hacer las cosas en mis propias fuerzas. Y este proceso era necesario para que Pedro dependiera completamente de la voluntad de Dios. Yo no sé por qué pruebas esté pasando usted, yo no sé por qué circunstancias esté pasando usted, pero si usted es un creyente, usted busca la palabra, usted de alguna manera busca congregarse con otros, orar con otros y se pregunta quizás por qué está pasando por pruebas o situaciones. Quizás una reflexión podría ser: ¿ha estado cayendo en la autosuficiencia? Yo. Es probable que sea un proceso para que usted dependa completamente de Dios y no de todo lo demás. Tenemos hermanos queridos que antes de buscar al médico oran, entran en intimidad con el Señor y buscan discernimiento. Y si el Señor les indica que tienen que buscar la ruta del conocimiento médico, eso hacen.
Y a muchos de ellos el Señor los ha tocado y los ha sanado. Personas dicen, es que no he visto milagros. No sé qué milagros puedan estructurarse en tu mente, pero el hecho de que estés vivo, el hecho de que Dios tenga beneplácito en tus cosas, el hecho de que Dios te permita tantas cosas, que si miramos a nuestro alrededor, hay tantas cosas más por agradecer que por las cuales estemos quejándonos todo el tiempo. Cuando Pedro es zarandeado, ¿por qué es zarandeado? Porque negó al Señor, porque se escondió, porque tuvo miedo, porque incluso lanzó palabras blasfemas para decir, yo no lo conozco a él, no sé de qué me hablan, no sé quién es. Aun cuando los hechos lo acusaban, tú eres como ellos, tú hablas como ellos, tú estabas con ellos, no. Pedro estaba negando al Señor. Pero recuerde que la Escritura dice, y una vez vuelto, una vez que hayas aprendido a despojarte de todo lo que te separa de Dios, una vez que hayas aprendido a despojarte de toda tu vanidad, de toda tu soberbia, de pensar que estás lleno de recursos mentales y físicos y que por ti mismo puedes hacer todas las cosas, cuando aprendas a depender de Dios, cuando aprendas a depender de Dios como a Pedro, entonces regresa y confirma a tus hermanos, entonces regresa y sé testimonio para ellos, entonces regresa y háblales y diles lo que Dios ha hecho ahora en tu vida. Entre las cosas que pasaron, fueron llenos del Espíritu Santo. Y aquí llegamos a otro punto. No conocemos al Espíritu Santo. Yo no sé si cuando usted piensa en el Espíritu Santo, si realmente entiende quién es el Espíritu Santo, qué es el Espíritu Santo. Permítame decirles, el Espíritu Santo es una persona. ¿Me escuchó? Es una persona. Como Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo, el Espíritu Santo es una persona. Y esa persona fue el cumplimiento de una promesa de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dijo, les conviene que yo me vaya para que mi Padre envíe al otro Consolador. ¿Y qué significa que el Señor enviará al otro Consolador? ¿Sabes por qué es el Consolador? Espero que no se deserte mi hijo, ¿verdad? Porque siempre le pregunto. No hay muchos a quienes preguntarles, pero bueno, ¿qué es un consolador? Alguien diría, pues el que consuela. Pero ese es todo, el Espíritu Santo es todo lo que hace. ¿Eso significa que Él es el consolador? El Señor quiere que entendamos qué significa que Él es el consolador. Alguien puede estar pasando por muchas pruebas y dificultades y estar diciendo, Dios envía tu Espíritu Santo, Dios envía tu Espíritu Santo para que me libre de este problema, para que me saque de esta situación. No necesariamente funciona así el Espíritu Santo. No es en relación a las emociones, no es en relación a una necesidad humana específica, va mucho más allá. El Espíritu Santo, su principal función es revelar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué era nuestro Señor Jesucristo? Era un consolador. Vengan a mí todos los que estén trabajados y cansados, yo los haré descansar. Vengan a mí. El que en mí permanece no morirá. El que de mí se aparta ciertamente se secará y morirá. Vengan a mí, coman de mi cuerpo, coman de mi carne, tomen de mi sangre. El Señor ha enviado al otro Consolador. ¿Qué hace el Espíritu Santo cuando viene?
La Biblia habla de algunas cosas. Dice que nos llevará a todo conocimiento y a toda verdad. Dice que el Espíritu Santo nos llevará para reconocer las cosas que están mal y equivocadas en nuestra vida, aunque pensemos que están bien. El Espíritu Santo nos hará entender la justicia, el juicio y la verdad. No solo es una experiencia emocional. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, nos ayuda a enfocarnos, nos ayuda en redireccionar nuestra mente para que no esté dividida y fragmentada en tantas cosas. Pedro fue fortalecido en el Espíritu Santo. Negó al Señor, pero después de negarlo se arrepintió, lloró amargamente, dice, y fue restaurado. Se encontró con Cristo. Recuerde que los primeros encuentros, cuando el Señor le pregunta, ¿quién dicen los demás que soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu de mi Padre. Cristo tiene que ser revelado a nosotros por el Padre. Y cuando el Espíritu Santo tiene que ser revelado a nosotros. Y cuando el Espíritu Santo venga, nos llevará toda verdad. Cuando el Espíritu Santo venga, podremos entender las verdaderas cosas, las cosas que realmente son. Cuando el Espíritu Santo nos llevará para entender la Escritura, dice 1 de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayamos padecido por un poco de tiempo, nos perfeccione. Eso lo va a hacer el Espíritu Santo. Nos afirme, nos fortalezca, nos establezca. Si usted ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, le tengo una noticia: el Espíritu Santo mora en usted. El Espíritu Santo mora en usted. Aunque a veces digamos, ven Espíritu, ven Espíritu, ven. No. El Espíritu Santo, si usted reconoció a Jesucristo, mora en usted, está en usted, pero aún no se ha manifestado lo que Él va a hacer en sus vidas, porque quizás no le hemos dado la oportunidad. Alguien me preguntaba y le decía, esto es como cuando usted invita a un personaje importante, yo no sé de qué, a su casa y dispone de una habitación. Usted lo ha invitado, es alguien que toma decisiones, es alguien que hace cosas importantes. Usted lo ha invitado a su casa y le asigna una habitación, pero solo le asigna la habitación, nada más. Entonces está morando en su casa, pero usted no le ha delegado la responsabilidad. Usted no le ha dicho, toma el control de esta casa. Usted no le ha dicho, toma el control de todas las cosas. Estás en libertad de hacerlo. Eso mismo pasa con el Espíritu Santo en nosotros. Está morando en nosotros, pero no le hemos dado toda la autoridad que requiere para que Él haga todos los cambios que necesita hacer. Para que Él, como el Señor dice, después de ser desmenuzados, volvamos a hacer una vasija que sea útil para Dios. Y entonces, nuestro Señor Jesucristo hacía todas las cosas por la manifestación del Espíritu Santo. Y la primera cosa que el Espíritu Santo hizo y trabajó con nuestro Señor Jesucristo, porque recuerde que Él estuvo en la tierra como hombre,
fue el hecho de que nuestro Señor Jesucristo expresaba y dijo: yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy, dijo nuestro Señor Jesucristo. Y aun cuando Él tuvo pruebas, Él sabía que Él era el Hijo de Dios. Juan 14:15 nos da una expresión que dice: si me aman, guarden mis mandamientos. El Espíritu que mora en usted, para que tenga la libertad de tomar el control de su vida de manera completa, usted tiene que hacer una parte: guardar los mandamientos de Dios. Juan 14:16, cuando usted guarde los mandamientos de Dios, dice Juan 14:16, Cristo está hablando: yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuándo va a estar? Para siempre, para siempre. Una vez que ha venido, está para siempre. No es como que ya se fue, no es como que ya no lo tiene, no es una manifestación instantánea. Es algo que está ahí permanentemente y necesita nuestra voluntad, necesita ser alimentado. ¿Con qué lo alimenta? Con la palabra de Dios. Este espíritu de verdad, el mundo no lo puede ver. No lo puede ver. Las personas no pueden ver el Espíritu Santo en usted. Pueden ver el testimonio de usted, pero no lo pueden ver. ¿Por qué no lo pueden ver? No lo pueden ver porque los demás no lo ven, no le conocen, no han reconocido a Dios en su soberanía. No han reconocido a Jesucristo como el Hijo de Dios, por eso no lo ven y no lo conocen. Han escuchado hablar de Él, pero no han declarado que Él es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y luego dice: pero aquellos que han creído en Cristo le conocen, porque está morando en ustedes y estará en vosotros. Es una promesa permanente. ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo en su vida? Permítame enumerar algunas cosas. El Espíritu Santo en su vida va a testificar de Cristo. Usted empezará a tener la mente de Cristo. El Espíritu Santo le revelará a Cristo. El Espíritu Santo lo va a ministrar. El Espíritu Santo le hará, le fortalecerá, le enseñará, le instruirá, le causará molestia cuando las cosas estén yendo en contra de la voluntad de Dios. Dice 1 Corintios 12:3, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Me escuchó? Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo está haciendo la obra en nosotros? No solo es un consolador porque consuela. Sabemos que está ahí porque nos va transformando. Sabemos que está ahí ayudándonos en nuestras luchas. Sabemos que cuando Él viene hay una lucha constante en nosotros. En Gálatas 5:20 dice que el espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu. No la carne, no el cuerpo como tal, sino las cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Y Gálatas 5:20 la señala. El engaño, la mentira, la fornicación, el adulterio, la soberbia, la hechicería, la brujería, la rebeldía,
Todas estas cosas son obras de la carne, y dice, el espíritu está contra la carne, contra las obras de la carne, y la carne está contra el espíritu, porque una vez que el espíritu empieza a manifestarse, entonces empiezan a verse los frutos, el fruto del Espíritu Santo: amor, paz, paciencia, benignidad, longanimidad, mansedumbre, humildad. Y este es el punto a donde el Espíritu Santo nos quiere llevar. Cuando el Espíritu Santo nos va a llevar a toda verdad y a guiarnos a toda verdad. Somos testigos del Espíritu Santo cuando podemos testificar que verdaderamente Él está haciendo la obra en nosotros. Cuando los demás se dan cuenta que usted casi ha dejado de mentir, que usted se comporta de manera distinta. Dice la Escritura que usted guarda sus ojos de las cosas que no debe de ver, que no debe de hacer, que guarda sus oídos de las cosas que debe de escuchar, que guarda su boca para dejar de maldecir, para dejar de juzgar, para dejar de señalar, para dejar de comentar, para dejar de engañar. El Espíritu Santo nos quiere llevar al punto en el cual estaba nuestro Señor Jesucristo, el cual con frecuencia era insultado. Eso lo dice la Escritura. Era violentado. Lo quisieron apedrear, lo perseguían, lo señalaban, lo juzgaban, le decían que era un demonio. Pero a Cristo no le importaba lo que el demonio quería hacer usando la vida de los demás. Él tenía una identidad bien definida. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Hijo de Dios. Y si decía que Él era el Hijo de Dios, lo que está diciendo es: tengo un Padre que está en los cielos. Tengo un Padre que está en los cielos. Y aquí hay una verdad absoluta que dice que si nosotros hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, entonces somos hijos de Dios. Entonces yo puedo caminar de la misma manera, diciendo que soy un hijo de Dios, que pertenezco a la familia celestial, que tengo un Padre en los cielos, que Dios es mi Padre. Y cuando yo puedo entender esto, entonces no importa lo que haga el enemigo para perturbarme, para engañarme, para distraerme. No importa lo que él quiera hacer para tratar de deprimirme, tratar de ponerme triste, para decirme que no sirvo para nada, que no he conseguido nada, que todo lo que hago es infructuoso seguramente porque simplemente no lo puedes hacer. Entonces, cualquiera que sea su circunstancia, usted puede levantarse el día de hoy sabiendo que el Espíritu Santo mora en usted para decir: soy un hijo de Dios. Podrá decirlo si usted me está escuchando en esta predicación: soy un hijo de Dios. Tengo una identidad. Yo sé quién soy. Yo sé a quién pertenezco. Soy un hijo del Dios viviente. ¿Entendemos eso? Cuando Satanás venga, yo puedo decirle: Satanás, vete. Dice la palabra de Dios: resistir a Satanás, resistir sus mentiras, resistir sus engaños. Y usted puede hacerlo diciendo: soy un hijo de Dios. La sangre del Cordero, la sangre de nuestro Señor Jesucristo me ha limpiado, me ha purificado, me ha redimido, me ha justificado. No soy una víctima, no soy un donadie, no soy un frustrado, no soy un fracasado. No.
Soy un vencedor en Cristo Jesús. No importa la circunstancia. Satanás no puede venir a instalar pensamientos en su mente para robarle su identidad. Hoy, todos nosotros podemos decir: soy hijo del Dios viviente. Está vivo, Dios está vivo, Cristo está vivo, el Espíritu Santo está vivo, es una persona. Soy un hijo del Dios viviente, soy una hija del Dios viviente. Y tengo un Padre que está en el cielo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por traer una palabra de entendimiento. No son palabras de una persona. Ciertamente, Señor, tú usas vasos defectuosos, vasos imperfectos, Señor, para usarlos, para hablarles a los demás. Señor, ayúdale, Señor. Ahí donde los atacan sus pensamientos, donde los ataca la inseguridad, donde están en incertidumbre, Señor, ayúdalos. Señor, ayúdalos. Que tu Espíritu Santo les recuerde, Señor, que son hijos de Dios. Que tu Espíritu Santo les recuerde que pertenecen a la familia celestial. Que tu Espíritu Santo los lleve a toda verdad, Señor. Oramos en el nombre de Jesús y te damos a ti toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.